Bienvenidos al Rincón de Aquiles. Muy buenas a todos, muy buenas Sergio, ¿qué tal estás? Pues David, hoy estoy muy contento porque vuelve al podcast Joan Gallardo. Vuelve uno de nuestros favoritos y de vuestros favoritos porque ha sido uno de los podcasts que mejor feedback tuvimos. Fue el episodio número 9, fue la tercera entrevista que subimos este podcast y después de unos cuantos episodios más volvemos a traer a Joan Gallardo. Creo que no hace falta que lo escribamos, Sergio. Creo que la gente ya lo conoce. Y quien no lo conoce, de verdad, os invito a que os quedéis hasta el final de la entrevista porque es una persona que de verdad yo admiro profundamente. Es una persona que te transmite mucha paz cuando la escuchas, tiene ese don. Y de verdad, es la típica entrevista, la típica charla, llámalo como quieras, Sergio, pero que una vez que la escuchas, no eres la misma persona, no te quedas igual. Totalmente. Y además Joan se suelta y muestra su parte más personal, muestra algunos hobbies de los que no suele hablar y creo que la gente que conoce a Joan lo va a flipar y si no conoces a Joan vas a alucinar con el tipo de persona con la que hemos tenido el placer de compartir esta charla. Pues Sergio, nos callamos ya y nada, os dejamos con la entrevista. A Esperemos que la disfrutarlo. disfrutéis, exacto, tanto como lo hemos hecho nosotros. Bueno, Sergio, pues ya estamos aquí una vez más con Joan Gallardo. ¿Qué tal estás, Joan? Muy bien, encantado de estar aquí otra vez con vosotros. Guardo un precioso recuerdo de la primera entrevista y seguro que va a ser como mínimo igual de buena. Si podemos, un poquito mejor y todo. Voy a empezar por una, me voy a poner ya muy intensito desde el primer momento para romper el hielo. Y bueno, yo hace bastante tiempo aprendí, influenciado por el filósofo Albert Camus, que el sentido de la vida básicamente es el sentido que tú le quieres dar, ni más ni menos, ¿no? Entonces, bajo esta premisa me gustaría preguntarte, Joan, para ti, ¿cuál es el sentido de la vida? Para mí el sentido de la vida, o la misión de la vida también, lo podemos llamar así, es ser buena persona y ser feliz. Y obviamente dentro de esa ecuación entra no dar por saco a nadie, o sea, no hacerle la vida imposible a nadie y no traer infelicidad y conflicto y caos a la vida de los demás. Para mí, una persona que viva bajo esas dos premisas toda su vida, me cuesta pensar que llegue un momento hacia el final de su vida donde pueda sentir que la ha desperdiciado, que la ha malgastado. Para mí ese es el sentido de la vida. Y es algo que me trajo de cabeza muchísimos años. O sea, no era el típico debate que te solicita una semana, sino que fue algo que realmente me hizo reflexionar y filosofar muchísimo durante mucho tiempo. Porque no podía evitar pensar en para qué nos teníamos que mover, o sea, qué era lo que debía impulsarnos y qué era lo que debía guiar nuestras acciones, ¿no? Cada persona tiene o debería tener una serie de valores y de ahí sus principios, pero tiene que haber algo por encima, algo que sí que pueda ser común a todas las personas. Y después de muchísimo tiempo pues reflexioné y concluí que estas eran las dos cosas, por decirlo así, que debían regir la vida de cualquier persona. Y es en lo que baso prácticamente toda mi filosofía. Ser una persona buena con los demás, buena con uno mismo e intentar ser feliz. Es que si llegara al final de mi vida y me diera cuenta, ya no de que no he conseguido ser feliz, que eso es tolerable siempre que no te hayas rendido o no hayas renunciado antes del tiempo a la felicidad y sé que he sido una buena persona, yo creo que me podré ir con total tranquilidad y con mucha paz de este mundo, con la conciencia muy tranquila, que al fin y al cabo se basa en casi todo en eso. Y en esa parte, Joan, de intentarlo, al final tú tienes un post en tu diario que está lleno de perlas, que lanzas como una pregunta y preguntas vida fácil y luego cierras esa reflexión diciendo qué fácil es vivir una vida a medias. Entonces yo te quería preguntar, y va un poco por el tema que acabas de responder y relacionado con la felicidad, qué tiene que tener una vida plena y por qué una vida fácil no es una vida plena. Hay una diferencia entre una vida fácil y una vida sencilla, ¿de acuerdo? Yo sí que abogo por una vida lo más sencilla y tranquila posible. Durante toda la historia
La mayoría de filósofos han estado de acuerdo en este pensamiento. Pero una vida fácil es cuando hacemos la elección fácil, que no siempre es la que nos conviene, porque es más fácil tomarla, cuando realmente lo que se nos exige sería un poco de incomodidad, un poco de riesgo, un poco de dificultad para que nuestro futuro inmediato sea bastante mejor. Y esto funciona tanto en el micro como en el macro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo por la noche acabo de preparar la cena, ceno y ya es tarde, pues lo que más me apetece, lo más fácil, es tumbarme en el sofá y mirar la tele, por ejemplo. ¿Vale? Lo difícil es retrasar un poquito ese momento para lavar los platos y dejarlo todo preparado para el día siguiente. ¿Bien? En este caso, lo fácil hace que el mañana sea un poco más difícil cuando me levante por la mañana y vea que está todo sucio y que en algún momento lo tengo que hacer. Y si me voy a trabajar sin hacerlo, a lo mejor por la tarde hay hormigas, está lleno de hormigas o de cucarachas, o vete tú a saber, o la casa huele mal. Mucha gente, si entendéis esta metáfora, también la podéis aplicar al macro. Es esta gente, estas personas, y yo también me he visto en esa posición muchas veces, en la que estamos viviendo una vida que no nos llena, que no nos satisface, donde estamos con una pareja con la que no queremos estar, estamos en un trabajo en el que no queremos estar tampoco, tenemos un círculo de amigos que no nos compensa y que no nos llena, pero lo más fácil es quedarse como están. Lo más difícil es empezar a poner orden, crear un poquito de conflicto, por decirlo así, o de riesgo que conlleva todo cambio grande, pero para que el día de mañana sea mucho mejor. Al final está muy bien lo de vivir el día, de vivir el momento presente, pero mañana será el momento presente del día de mañana. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y hay veces que las acciones más difíciles son las más convenientes. Lo que pasa es que no hay una pregunta que medie para decidir si lo que más nos conviene es la opción fácil o la opción difícil. ¿Entendéis? Y esa es gran parte de la fortaleza de espíritu de una persona, reside en hacerse esa pregunta y luego coger la opción que es mejor para la persona. No la más fácil ni la más difícil porque sí, sino la que va a ser mejor. Me queda claro que muchas veces la mejor opción suele ser la más difícil. Por eso, si coger siempre la opción más fácil, la más cómoda, fuese la media para todo el mundo, la gente sería muchísimo más feliz de lo que es. Y yo, entre otras cosas, estoy aquí porque no paro de ver que la gente es muy infeliz, que la gente se quiere muy poco y que muchísimas personas son más débiles de lo que realmente podrían llegar a ser, podrían ser muchísimo más fuertes. Y por eso estoy aquí. Si yo viese que todo está resuelto ya, pues no sé, estaría aquí en mi centro tan tranquilo o paseando ovejas por el monte. Y por eso mi lucha. Porque me queda claro que cuando la gente atiende esta filosofía y se entrega y la empieza a practicar, ve cómo su vida empieza a pasar de un caos a cierto orden. Y si siguen en ello, hay un orden mayor. Y sienten una libertad mayor y una fortaleza de espíritu. Y a partir de ahí, todo empieza a ir mejor. Son más disciplinados, más determinados, pueden ejercer mejor la bondad, son mucho menos vanidosos, son más solidarios, más generosos, tienen mucha más paz dentro. Y todo esto unido hace que valga la pena. Y que la verdadera pregunta sea, ¿valdrá la pena? Y eso para mí es lo que hay que atender. Wow, Joan, completamente de acuerdo. De hecho, lo he vivido en mis carnes, ¿no? Ese proceso del que has hablado. Y me gustaría preguntarte, tu filosofía se basa mucho en el dejar ir, ¿no? En el haz poco pero bien. Preocúpate menos, piensa menos, trabaja menos, échate menos las culpas. ¿Por qué nos complicamos tanto, Joan? ¿Por qué el ser humano tenemos esa necesidad de si no hay problemas, los creamos? Y cuando los solucionamos volvemos a crear otros y entramos en este círculo vicioso de preocupaciones, de problemas, de culpa, de victimismo, en el que es muy, muy difícil salir de él. Seguramente tenga varias causas, pero una de las mayores que yo he identificado es que tenemos enormes dificultades para distinguir lo importante de lo que no es importante. Hemos creado una línea súper ancha y además súper ambigua donde ahí puede caber cualquier cosa. Y lo que yo he descubierto es que realmente hay muy pocas cosas importantes. Pero esas cosas importantes son muy, 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 muy importantes. ¿Vale? Son tan importantes que todas las demás al lado de esas, para mí, no tienen demasiada importancia o ninguna.
Y perdemos mucho tiempo, mucha energía y por lo tanto también muchísima vida detrás de cosas que no tienen tanta importancia, ¿vale? Yo, por ejemplo, escribo sobre muchas cosas, pero cuando me gusta mucho escribir sobre fracaso, porque a mí me parece una ecuación muy sencilla, pero que sufre muchísima gente. Y cuando la gente, las personas no paran de preocuparse y de tener ese miedo brutal hacia el fracaso, es sencillamente porque le están dando una importancia muchísimo mayor de la que tiene. Aquí no solo todos hemos fracasado alguna vez, sino que muchos fracasos están por venir. Es algo que es normal. ¿Entendés? Tan normal como que mañana vuelva a salir el sol. Pero vivimos intentando evitarlo, creyendo que tenemos muchísimo más poder, en este caso, que el que tenemos realmente. Porque hay muchas cosas que no son completamente dependientes de nosotros. Que no podemos atarlo todo. Siempre hay cierto espacio para el riesgo y para factores que no están bajo nuestro control. Y muchas veces por ahí es por donde se cuela el fracaso, por muy bien que lo hagamos. ¿Bien? Entonces, si le diéramos la importancia que tiene, la gente ya no sufriría tanto por el fracaso, como tampoco sufrirían tanto, por ejemplo, como por el rechazo. ¿Vale? Que te rechacen, pues es una cosa que puede doler, pero que tiene una importancia realmente relativa, ¿cierto? O sea, cuando lleguemos a los 60, 70 años no nos vamos a acordar de los rechazos que tuvimos a los 20. Espero. Y si nos acordamos es que lo hemos hecho francamente mal. O de cuando nos despidieron de un trabajo porque no le gustábamos al jefe. ¿Vale? Estas son las cosas que no solo les damos demasiada importancia cuando suceden, sino que les damos demasiada importancia antes de que sucedan. ¿Qué quiero decir? Que cuando alguien teme mucho el fracaso, esa persona va a hacer muchas menos cosas de las que haría si no le tuviese ese miedo paralizante al fracaso. Si la gente le tuviese menos miedo al rechazo, podríamos pasar página muchísimo antes. Quizá le pediría salir a esa chica que hace 2 años que te lo estás pensando, te diría que no, te dolería, pero podría seguir adelante. No permaneceríamos demasiado tiempo siempre anclados en el mismo punto, que al fin y al cabo es un punto cobarde e indeciso. Yo lo que hago únicamente, queridos David y Sergio, es darle, como he dicho antes, la importancia máxima a lo que tiene y a la otra yo personalmente no le doy nada de importancia. Yo digo muchas veces eso de ¿y qué? Me da igual. Está muy infravalorada la frase me da igual. Habría que decirlo muchísimo más. Me da igual, ¿no? Puede estar relacionado este miedo al fracaso, al rechazo, con la autoestima, ¿no? Al final se ve dañada nuestra autoestima, ¿no? Si mucha gente nos rechaza, muchas oportunidades no son rechazadas, nos vamos a ver a nosotros mismos con una visión negativa. Es que, David, lo que yo he comprobado es que cuando alguien dice me da miedo el fracaso, no es cierto. Lo que le da miedo es la opinión que van a tener los demás a raíz de ese fracaso. Si el fracaso fuese anónimo, privado y silencioso, no tendría tanta importancia. Pero realmente te importa lo que pueda decir tu pareja, tu madre, tu padre, los amigos, el entorno, tus enemigos. ¿Ves? ¿Cuántas veces yo, por ejemplo, en mis mentorías me contacta muchísima gente a la que le interesa cómo parece que yo no tengo filtro, que yo directamente pues, suelto mis textos y la verdad es que no me lo pienso ni lo juzgo ni nada, yo simplemente es mi contribución y ya está, ¿no? Y claro, el gran factor que priva a esas personas de poder practicar, como he practicado yo estos últimos 10, 11, 12 años en cuanto a mi escritura, es el miedo al que dirán. Y cuando yo les digo, pero que al miedo que dirá, ¿quién? ¿Quién? Y estas personas, yo les digo, ¿tu madre? Gente ya de mi edad, ¿no? Que normalmente mi madre no tiene Instagram, mi padre tampoco, es lo más normal. Y yo digo, ¿pero quién? ¿Tu madre? ¿Tu madre ve Instagram? ¿Tu madre podrá criticar tus textos? Dice, no. Entonces, ¿quién? ¿Sobre quién te preocupa su opinión? Dice, no sé, la gente. La gente es nadie. Y sin embargo, el individuo está ahí atemorizado y atenazado sin hacer lo que realmente quiere porque un extraño al que no conoce de nada le pueda soltar alguna impertinencia o algún ataque personal. Pero realmente es un ataque personal si la opinión que pueda tener alguien que no nos conoce y alguien a quien no conocemos que simplemente estaba por ahí. No, a esto me refiero con cosas que no tienen importancia. A mí la opinión que pueda tener un tío de
Soria o de Albacete, me da igual, o de Barcelona, que ese día pasa por una red social, ve un texto mío, a lo mejor tiene un muy mal día, a lo mejor estoy hablando de algo que él aún no entiende, o a lo mejor le acaba de pasar una putada de esto, se ofende y me suelta un vete a tomar por... ¿no? ¿Eso tiene alguna importancia? En plan, no tiene ninguna importancia. Para mí lo que tiene importancia es si lo que estoy haciendo lo estoy haciendo por una buena intención. Si yo creo que eso puede ser útil para una persona que está necesitando eso. Porque si alguien necesita de uno de mis textos y yo no lo hago, no solo me estoy fallando a mí, sino que le estoy fallando a una persona que sí está ahí y que sí que lo necesita. Y que sí que para esa persona puede ser algo diferencial. Como me pasa todos los días alguien me dice, estaba pasándolo fatal y vi un texto y de repente lo entendí y me hizo clic y a partir de ahí todo fue mejor. Eso es importante. Eso es importante porque lo que yo hago lo hago para eso. Para ayudar. Que no le caiga bien a algunas personas. Importa 3 pelotas, que me da exactamente igual. Y yendo más allá, imaginemos que mi madre y mi padre sí tienen Instagram y ven mis textos y no les parece guay, no les gusta. Y me dicen, no nos gusta esto que haces. Si yo creo en lo que estoy haciendo, que para mí eso es importante, hasta la opinión de mi padre y mi madre dejará de serlo. ¿Vale? Porque las líneas que yo dibujo en mi vida, donde separo lo que es importante y lo que no, están muy claramente definidas. Y todos deberíamos hacer, en mi opinión, ese ejercicio ya, hoy. Una hojita, que me gusta muchísimo escribir, y empezar a colocar las cosas que importan que las de no. Y hacer un pequeño análisis introspectivo y retrospectivo para ver realmente qué hemos estado haciendo. Yo cuando, no me quiero enrollar tanto, para que esté haciendo unos soliloquios de puta madre, pero yo, por ejemplo, cuando hablo a mis clientes sobre los valores, ¿qué valores queréis que reinen ahora en vuestra vida, que os guíen? ¿No? Antes de hacer ese ejercicio, les pido que intenten pensar en qué valores inconscientes han estado guiando sus vidas. Y ahí se hace un clic, porque empiezan a ver que durante muchísimos años de su vida han estado guiados por la cobardía, o por la vanidad, o por una conducta egótica total. Yo cuando lo hice me di cuenta de que había estado funcionando muchísimos años por puro orgullo, por pura vanidad, por puro egocentrismo, por pura rabia, por puros deseos de venganza también incluso. Y cuando ves que todos los males que han ido sucediendo en tu vida tienen una causa, que no son cosa del azar, dices, madre mía, cómo la he estado liando hasta ahora. Bueno, pero la parte buena es acciones sí, consecuencias sí. Si paso a acciones X, también serán consecuencias X, no serán igual. Y eso da muchísimo poder y da muchísima libertad, porque deja de situarte como si fueses un peón más de un tablero de ajedrez con alguien que lo está mandando. De repente sientes que tienes libertad de acción y te invade un poder y unas ganas de poner orden en el caos que reina en tu vida. Y como tú dices, Joan, al final, con esto de introspección en los valores, al final luego todo cuadra. O sea, te has estado dejando llevar por el ego, todo te cuadra, lo que tú decías de los males y eso. Y al final, qué importante es darle la importancia que se merece a las opiniones de los demás, que muchas veces las sobrevaloramos. Y quería ahora centrarme en una cosa que tú consideras muy importante, que nos comentaste en la anterior entrevista, que es la lectura. Y me gustaría preguntarte, primero, ¿qué estás leyendo ahora? ¿Y qué últimas lecciones has sacado de los libros o de las obras que has leído últimamente? Pues mira, estoy leyendo a Steven Pinker, La tabla rasa, que es un pedazo de libro, pero es una de las lecturas que yo sé que por norma no voy a usar en lo que es mi trabajo, sino que lo leo por pura curiosidad y por puro placer. En los últimos tiempos estaba leyendo mucho al Dalai Lama, estaba leyendo mucho a Descartes, a Immanuel Kant. Estaba leyendo también sobre negocios porque es una cosa que me divierte, me entretiene muchísimo. Es como si ya leyera el Marca o el As cuando leo de negocios. Para mí una lectura incluso muy, muy, muy relajada. Y no sé, el libro de los últimos tiempos más relevantes seguramente sean los del Dalai Lama. El arte de la felicidad es un libro que he releído hace poco y me ha reconfortado mucho porque yo tenía ciertas ideas sobre la felicidad, sobre la importancia que para mí tenía la felicidad y no veía muchos más pensadores que apoyasen mis pensamientos, ¿no? Hasta que empecé a leer al Dalai Lama.
y vi que, pues, que también defendía muchísimo la felicidad, la paz interior, ese poder estar con las otras personas sin juzgarlas tampoco, sin intentar incrustarles en la cabeza según qué pensamientos, sin entrar en conflicto con otras filosofías y con otros pensamientos. Y es como, no sé, como a mí me tranquiliza muchísimo, me reconforta muchísimo leer al Dalai Lama. Y también cuando leo a filósofos antiguos también me encanta, porque me parece que es un privilegio brutal poder estar leyendo a Immanuel Kant directamente como de su puño y letra, ¿verdad? Poder coger directamente, tener esa herencia de parte de mentes absolutamente privilegiadas y únicas en la historia, ya no de la filosofía, sino en la historia de la humanidad en general. Pero leo tanto ya, a veces se me escapa. Hace poco también leía a Hemingway, porque de vez en cuando me procuro leer alguna novela, y a mí Hemingway me parece alucinante. Es de los mejores escritores, de mis 3 favoritos de la historia. Y también entra dentro de algo que para mí es muy importante, que es el consumo de arte. Para mí el arte es algo... Es un regalo demasiado valioso como para que por lo menos no indaguemos curiosamente y metamos un pie en alguna de las grandes ramas del arte. Me gustaría preguntarte algo, que esto ya es más a término personal, ¿no? Porque soy muy curioso y seguro que la gente también, pues a más a uno le resultará interesante. A ver. ¿Qué hay detrás de ese Joan, de las redes sociales, de la lectura? ¿Tienes algún hobby que nunca hayas hablado de él? ¿Alguna inquietud? ¿Algún tema? ¿Te gusta la astronomía? ¿Alguna inquietud que la gente no sepamos? ¿Qué hay detrás de ese Joan? Muchas, hay muchísimas. Pues venga, cuéntanos un par de ellas. Yo soy el mismo aquí, que en mi casa, que en una terraza del bar con amigos. Sí, siempre. Pero obviamente hay cosas que a la gente en general no Claro, no me interesarán tanto. Pero a mí sí, Joan. Soy un fanático de la música, desde siempre, desde crío. O sea, yo no creo que haya pasado un día de mi vida que yo recuerde sin escuchar música. Qué bueno. Para mí es importantísima. Yo, si me quedara sordo, creo que me pegaría algo. Lo pasaría muy mal. La parte buena ¿Algún género en peculiar? He tenido épocas, ¿de acuerdo? Yo recuerdo cuando era muy pequeño, bueno, mi madre siempre me dice que aprendí a hablar a la vez que tarareaba, obviamente, sin decir la letra tal cual, las canciones de Bob Marley. En mi casa mis padres son fans de Bob Marley y es lo primero que yo escuché en mi vida. Y yo, de hecho, no creo que haya canción que no me sepa de Bob Marley. Luego, más adelante, cuando llegué a mi preadolescencia y adolescencia, escuché muchísimo hip hop. Muchísimo. Durante muchísimo tiempo. A la vez que seguía escuchando a clásicos como Jimi Hendrix o la Creedence Clearwater Revival. Y luego, ya sí, llegando a la adultez, me tiré muchísimo al rock, al heavy metal y al rock stoner. Pero me gusta muchísimo intentar ver más allá del propio género. Tampoco quiero tener la sensación de que porque me considero más rockero o más rapero que otra cosa me estoy perdiendo también música buena, y puedo disfrutar tanto de la música minimalista de Jan Tiersen como, por ejemplo, del rock progresivo de Triana. A mí Triana es una cosa que me vuelve loco. No sé si conocéis el grupo. El cantante falleció un año antes de eso, así que imagínate, para mí Triana me vuelve loco, como me vuelven loco los Panchos. Los Panchos es una cosa que me explota la cabeza, pero me encanta. Bueno, de momento has dicho todo grupazos, o sea que... Soy súper fan de Tupac, no solo a nivel musical, sino a nivel de lo que es la figura que fue. No sé, en esos 25 años que tenía cuando falleció, cómo pudo hacer tantísimas cosas y de tantísimo valor. Me encanta el Wu-Tang Clan, por ejemplo. Y me encanta, ya qué sé, es que... Arcade Fire, otro grupo. Y supongo que conocerás a Kurt Cobain, ¿no? Yo soy súper fan de por Dios. Claro, me ha venido ahora a la mente Kurt Cobain y cómo acabó su historia. ¿Qué reflexión tienes tú acerca de ello? A mí, en su momento, reconozco que fue una figura que me obsesionó, incluso la figura de Kurt Cobain. Allá sobre mis 18, 19, 20 años. De hecho, tengo ahí una biografía Cobain íntimo. Creo que os la enseño, es una cosa espectacular, ¿eh? Vale. Es esta. Y es una biografía, como veis, que está llena de recortes y de fotos
personales, cartelitos y tal, libretas manuscritas suyas, dibujos suyos de cuando era chaval, viñetas de cómic que hacía, todo esto. Y para mí, yo aluciné muchísimo cuando me regalaron esta biografía, porque podías hacer como una especie de repaso sobre su vida. Y la verdad es que me entristecía muchísimo ver cómo ese chavalín tan curioso, tan generoso, porque no paraba de hacer dibujos y escribir canciones para una tía que tenía que la quería muchísimo. Y era un chavalín que era un ángel. Y de repente van pasando, suceden cosas, ¿no? Y en algún momento tienes la sensación de que no lo supo manejar. Y desde fuera lo ves y dices, "Tío, pues ¿por qué no lo dejaste todo y te fuiste con tus millones a Nepal a limpiarte de todo aquello? Pues porque hay un momento en el que no puedes manejar todo lo que te envuelve y todo lo que ya te ha comido. Y eso fue creo que le pasó a Kurt Cobain. Su carta de suicidio es demoledora. Él mismo se como culpa por no poder disfrutar de lo que hace, pero al mismo tiempo ves que se encuentra atrapado entre lo que se espera de él y lo que él querría hacer, que ya no sabe ni lo que es. Y cuando no se ve salida y además tienes toda esa serie de adicciones y ves que además tienes una mujer y una hijita que es un bebé y tú mismo crees que vas a ser un lastre para esas personas, aunque a mí la idea del suicidio sea algo que me impacta muchísimo pues no atino a entenderlo porque no puedo ponerme en su lugar, sí que puedo entender intelectualmente que se le pase por la cabeza a alguien, como se le pasó a él por la cabeza. Y que si te pilla en un muy mal momento y no media algo que no sé qué es, pues puedes acabar como acabó él, sin ningún problema. Yo intento pensar en qué hubiera hecho yo si hubiera sido él, pero es una pregunta imposible. No puedes ponerte ahí porque no puedes llegar a sentir lo que pudo sentir él en ese momento. Son mil factores, ¿no?, que no entiendes. Y es que además justo hace poco en un episodio hablamos con Teresa, una psicóloga, y nos recordó, ¿no?, que en España, bueno, en la mayoría de países del mundo, el suicidio es una de las primeras causas de muerte externa, ¿no? En España solo al año se suicidan con intentos, o sea, ya no intentos, sino suicidios, unas 4.000 personas al año. Es brutal. Y es uno de los países que menos tasas de suicidio hay. Si vamos a países del norte, nórdicos, como Finlandia, Suecia, pues ya se disparan. Bueno, realmente es la primera causa de muerte no natural, por decirlo así, por encima de los accidentes de tráfico, pero con muchísima diferencia. Y aquí, por ejemplo, pues tampoco se cuenta el alcoholismo, ¿no? Que podría bien ser una forma de suicidio lento, o ciertas adicciones o ciertas drogas realmente duras, que ahí hay un factor autodestructivo que realmente no tiene ninguna diferencia entre destruirse en un momento o destruirse a lo largo de 25 años. También. Es un tema muy, muy, muy delicado. Yo he hablado alguna vez sobre ello, pero es que es tan complicado y es tan delicado también y no caer en la frivolidad, ¿no? Y decir, no, suicidarse está mal. No podemos hacer ese tipo de conclusiones porque hay muchísimo más que no podemos entender realmente. Que alguien a quien no se le pasaría nunca por la cabeza o cree que no se le podría pasar nunca por la cabeza no puede hablar sobre ello. Yo he conocido casos que no media la locura ahí. De gente que yo sé que dijo, no, si yo no estoy loco, yo lo que quiero es morirme. ¿Me entendéis? Hubo un caso muy, muy conocido aquí, no diré nada más, pero que lo llegaron a ingresar en un centro que estaba controlado. Y el chico decía, bueno, no vais a poder meterme aquí toda la vida. En cuanto salga, lo voy a hacer. Tío, cuando salió lo hizo. ¿Sabes? Y claro, tú lo ves y dices, pues loco no estaba. No quería vivir más y ya está. Es realmente duro. A mí que me encanta vivir, pues no me entra en la cabeza. Pero no puedo hablar sobre ello. Porque no me he encontrado nunca en una situación así. No creo que me encuentre jamás. Y no puedo empatizar lo suficiente como para hablar de una forma válida, tan siquiera. Estoy de acuerdo contigo, Joan, ni pretendemos juzgarlo. Simplemente a mí me recuerda, ¿no?,
la importancia que tiene pues tener charlas como las que estamos teniendo ahora mismo, ¿no? La importancia de cultivar la mente. Porque pues, muchos casos, ¿no?, de suicidios pues al final vienen por problemas durante años que se han ido posando hasta que, como has dicho, ya es la única salida que ven las personas. Es que yo, a ver, muchas veces todos hemos visto a personas que decimos, tío, ¿cómo no cambia? O sea, si lleva tantísimos años haciéndolo mal, yendo por el mal camino, ¿cómo no se da cuenta? Sí que se dan cuenta. No hay nadie con ese nivel de inconsciencia, salvo que tenga algún tipo de patología mental. No lo hacen porque todo lo que tendrían que hacer para primero asumir todo lo mal que han hecho es mucho. Y no todo el mundo se ve capaz de tragar todo eso, ni de llevarlo todo a su sitio. Es muchísimo trabajo y hay muchas personas que se le hace enorme, se le hace bola en el cuello. Y entonces deciden, pues, seguir en esa fase de inconsciencia, intentar entretenerse, ¿no? O sea, estar todo el día con el teléfono o echarle la culpa a los demás, que es esa técnica favorita de muchísimas personas. Porque eso, como hemos dicho al principio de la charla, es más fácil. Y como fácil que es, pues seduce y como es accesible, pues lo tomas. ¿Vale? Es como, no sé, pues llega la noche y si tu cabeza da vueltas, pues te pones la tele y la pones fuerte e intentas no atender el ruido mental que hay. Que yo, como digo siempre, si la cabeza hace mucho ruido, vamos a ver qué nos dice, ¿no? Porque es como un crío que llama a su padre una vez y a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta ya dice, papá, que no me oyes, ya tiene que gritar para que se le atienda. Yo cuando en mi cabeza hay mucho ruido, intento hacer acopio de silencio y de soledad para ver qué demonios pasa ahí. Lo último que se me ocurre ahora es intentar silenciarlo con más ruido encima. Estas personas saben lo que tienen dentro, pero saben que es mucho. Y hay que echarle dos pelotas para atender eso y para empezar a admitir todo lo que hemos hecho mal en la vida y cómo podemos deshacerlo. Yo lo hice en su momento. Y fue la leche, ¿vale? Pero yo entendí que si ya me costaba entonces, pues cómo podría ser 10 años después haciendo lo mismo. O sea, esta bola sería muchísimo más grande. A mí me valió la pena y yo no sé si me vi con fuerza o no me vi con otro remedio. Pero creí que era lo único que realmente podía hacer para mi vida y me alegro muchísimo de haberlo hecho. Pero como bien dices, pues no siempre las herramientas están cerca, ¿sabes? No siempre hay alguien que, no sé, que te pueda escuchar, que pueda hablar contigo, que pueda darte algún buen consejo. Tampoco, no muchas personas están siempre abiertas a que se les diga según qué. Y más cuando estás en esa posición rebelde contra la vida, donde te crees o te intentas convencer de que nada de lo que es malo que te pasa es culpa tuya y que todo es un complot de los demás hacia tu persona, cosa que no puede ser así, nunca. O sea, estoy contigo que no siempre nos enseñan esa decisión fácil que tomar, pero en cambio hoy en día sí que tenemos siempre esa opción fácil, ¿no? Tenemos todo, redes sociales, tenemos cualquier atajo para cualquier cosa, podemos comprar con un simple clic, como que se ha reducido muchísimo las barreras para esa elección fácil que mencionabas. Y creo que todo viene un poco, y aquí te lanzo la pregunta, Joan, de cómo gestionamos nosotros el tiempo con nosotros mismos, porque no le damos el valor que se merece y por eso como que nos dejamos llevar. Mencionabas la tele, tenemos redes sociales, tenemos horas y horas tumbados en Netflix para desconectar y no escucharnos. Y todo viene de dejar que el tiempo nos gestione a nosotros y no gestionarlo a nosotros. Y que tú lo asimilas mucho a la vida. Entonces quería preguntarte cómo gestionas tú el tiempo y algo que te ayudara en ese momento a cambiar el chip y a aprender a gestionarlo mejor. Si hay un bajo nivel de conciencia, es normal que el tiempo se escurra y se vaya muy fácil. Siempre tiene que haber una pregunta y tomar conciencia realmente es hacerse preguntas, pararse un momentito y decir, ¿qué coño estoy haciendo? ¿Vale? Creo que ayer fue Eurovisión o algo así, ¿no? ¿Verdad? Y lo sé porque esta mañana en Twitter he visto que era todo la hostia. Y ha habido un momento en el que, no sé por qué, he leído dos tweets de quién había ganado Eurovisión y yo en ese momento pensé, ¿a mí qué coño me importa quién ha ganado Eurovisión? Y he dicho, ¿qué estoy haciendo aquí? Anda, fuera. Y lo he quitado. Pero tú imagínate que no me lo pregunto. Pues a lo mejor me pego media hora viendo qué países han ganado, quién nos ha dado un punto y 2 puntos, que me da igual. O sea,
que no tiene nada de malo, que yo no soy radical en estas cosas. Pues mucha gente ayer se puso Eurovisión y pasó un gran rato. Lo pasó muy bien y ya está, pero no puede ser todo funcionar de una forma súper automatizada. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me preguntabas antes sobre cosas que me gusta hacer y que yo, por ejemplo, soy fan de algunos canales de YouTube. Me encanta la historia, pero esa es otra historia. Es un canal de YouTube precioso, buenísimo. Pero también me gusta mucho ver vídeos de canales de YouTube de de videojuegos retro. Me encanta. Yo en su momento no pude tener ciertas consolas porque no había pasta en casa para comprarlas y me gusta mucho ver esos juegos ahí en marcha, juegos que me apetecieron en su momento y no me pude comprar. Me relaja muchísimo. Esto no tiene nada que ver ni con la filosofía ni con el desarrollo personal ni nada, pero yo lo elijo verlo. Le doy su tiempo, le doy su importancia además. Le doy un motivo, una causa, una motivación, un significado y luego lo hago con otras cosas. Si yo llegara a casa y no me preguntara qué hago y por qué lo estoy haciendo, no sé qué decisión me haría en mis acciones. Y entonces entraría en un modo de vida bastante inconsciente, donde simplemente voy haciendo. Y a mí me gusta preguntarme el porqué de las cosas, si lo que estoy haciendo realmente es necesario, si aquello que estoy a punto de decir es necesario y es adecuado y es correcto. Y no creo que eso le quite ningún encanto a la vida, ni muchísimo menos. Creo que le da, pues, ese sentido, que es lo que a mí me preocupa. Que mi vida tenga sentido y que mis acciones tengan sentido. Pues muy de acuerdo, Joan. Muchas veces, mucha gente me pregunta, ¿no? Claro, es que David, es que según tú hay que estar todo el día hablando de filosofía, de psicología. Y yo, no, en ningún momento. Ahí está el equilibrio, ¿no? Y es necesario, no es malo, como tú dices, estar viendo un vídeo de YouTube o ver una serie en Netflix o no hacer nada. De hecho, es necesario para seguir siendo productivo cuando hay que serlo, de verdad. Entonces, al final, el equilibrio, ¿no? Lo que no puedes estar las 24 horas del día con temas banales que no te aportan, que no te hacen crecer como persona, que no te llevan a ningún lado, ¿no? Intentar al menos. Mira, a mí me ha gustado siempre el fútbol. Hace que no veo un partido muchos años, porque la verdad es que cuando ya me di cuenta que era más viejo que los jugadores de fútbol de mi equipo, ya la cosa me identificaba bastante menos. Era en plan, madre mía, ya podía ser oficialmente el padre de alguno de ellos, ¿no? Y entonces ya me dejé de enfadar tanto, pero cuando era chaval, a lo mejor no cenaba si mi equipo de fútbol perdía, ¿sabes? Y eso es algo que, en mi opinión, no puede ser. O sea, te puede gustar el fútbol, puedes hablar de fútbol con amigos. Yo, de hecho, tengo un par de clientes con los que siempre destinamos de la charla que hacemos 5 o 10 minutos a hablar de fútbol. Y eso que yo ya no vi los partidos, pero estoy un poco con la actualidad y hablamos. Y es una charla tan distendida, tan relajada, que a mí me gusta tenerla. Me relajo, me divierto, me río muchísimo, nos tiramos un par de coñas y ya está, es genial. Pero no me voy a pelear nunca con nadie por el fútbol, ¿sabes? Ni voy a dejar de tener un amigo porque es del equipo contrario al mío. Ni voy a llevarlo más allá. Entonces, esa es para mí, de nuevo, la forma de darle la importancia que tiene. Yo tengo muchos amigos buenos, además, que piensan muy diferente a mí en muchísimas cosas, incluso a nivel ideológico. Pero yo intento trascender por encima de eso. Intento ver la esencia de la persona y no juzgar más allá de eso, porque además las ideologías cambian con la edad. Muchísimo, muchísimo. Y hay que ser más humilde con uno mismo, pero también dar ese margen a los demás. Y a mí que me gusta mucho la libertad, no sería justo tomármela para mí sin ofrecérsela también a los demás. Completamente de acuerdo, Joan. Cito una frase tuya, dice así: no es difícil convertirte en aquello que criticas. Mm. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con esta frase. Yo me he encontrado a lo largo de mi vida pues, muchas personas así. De hecho, yo he sido una persona así. Yo he sido una persona que he criticado algo que defendía, ¿no? Cada vez pues, he sido más consciente, ¿no?, de cuando criticaba y cuando tenía que callarme, y creo que he ido aprendiendo, ¿no? Pero a partir de la experiencia sobre todo y de la reflexión. ¿Podemos salir de este idiotismo por nosotros mismos? ¿Y cómo podemos salir? Es una pregunta que creo que a muchos de nosotros, porque ayer lo hablaba con una amiga tomando algo
la facilidad que tenemos para criticar. Es brutal, es brutal. Te sientas en una terraza con un amigo o ya si es un grupo de personas y qué fácil es que cualquier tema de conversación derive en crítica. Crítica, además, que no aporta nada, o sea, cero constructiva. Y nos vuelve idiotas, totalmente idiotas. ¿Cómo salimos de ahí? A nivel personal y cómo a nivel social podemos marcar una pequeña diferencia. Eso de cambiar cosas a nivel social yo creo que no funcionará jamás. O sea, el problema de la sociedad es un problema del individuo, ya lo decía Krishnamurti. Cuando el individuo uno a uno vaya solucionando sus problemas, la sociedad verá resuelto el suyo. Pero hacer soluciones y cambios a nivel macro directamente me parece gilipollez que no lleva a ningún lado. Que vende muy bien a nivel política, pero que a nivel de práctica y a nivel de realidad no funciona, ni funcionará jamás, ni ha funcionado jamás en la historia. Sí, eso es como cuando queremos cambiar el comportamiento de los políticos, pero somos nosotros mismos los que nos comportamos igual o peor, ¿no? Pero también, bueno, eso es otro tema, pero ya hay un permiso. O sea, si el político, que es como una especie de autoridad, y los que se portan mal, ¿para qué cojones me voy a portar bien yo? Al final es un reflejo de la sociedad, la política. Claro, si está bien que los de arriba tengan bandos y se insulten y se peguen entre ellos, ¿qué no voy a hacer yo con mi vecino? ¿Entiendes? Hay cierta legitimación. Pero yendo a la pregunta, ¿cómo salirse de esa rueda? De nuevo, se necesita un grado de conciencia mayor. Te necesitas verte desde fuera haciendo eso. ¿Comprendes? Yo cuando era policía recuerdo muy bien que hubo una oleada de robos, tampoco era tan grande el pueblo donde yo estaba, pero hubo 4 o 5 robos en 2 semanas y cuando eso pasa, normalmente suele ser porque es un único ladrón. ¿De acuerdo? Y yo recuerdo que le pedí consejo al cabo primero de la Guardia Civil de un pueblo que había al lado, que era un caimán, un perro viejo de estos así, muy sabios, y me dijo, eso lo encuentras fácil. Dice, los ladrones siempre viven en el campo, me decía, para guardar todas las cosas. Y dice, vete a dar vueltas por el campo y busca la casa, atención, que tenga más sistemas de seguridad. Esa es la casa del ladrón. Lo hice y encontré una que era un puto búnker, chicos. Era flipante, barrotes, cámaras, tal. Yo, que no me cortaba un pelo, caí por el muro, casi me meto dentro de la casa y vi ahí todo un montón de objetos robados. Y aparte una plantación de marihuana, que eso era increíble lo que había ahí. Y dije, qué hijo puta, tío, el ladrón. O sea, el ladrón que teme que le roben. ¿Sabes? En plan, tío, qué paradoja. Y luego también observaba muchísimo y ya superaba el factor casualidad cuando me daba cuenta, por ejemplo, que muchas de las personas que conocía en mi vida, que eran muy celosas, todas una por una eran infieles. Y ves abajo, ¿qué pasa aquí, tío? Qué fácil es, ¿no? Y luego como la gente que se quejaba de que no les respetaban, eran súper irrespetuosos. La gente que pedía, no me juzgues, no paraban de juzgar. La gente que, no me critiques, no paraban de criticar, como has dicho tú antes. Y yo veía esto y lo primero que pensé fue, Dios mío, ¿esto lo estoy haciendo yo también? Porque lo veo de fuera y me puede dar rabia, se me quema la cara. ¿Lo estaré haciendo yo? Y efectivamente, joder, lo hacía en algunos aspectos. Y me supo tan mal tener dentro eso, verme reflejado en actitudes que yo observaba y me parecían deleznables, que a mí lo que me sirvió para salirme de esa ecuación fue sentirme tremendamente mal, tremendamente culpable. ¿Entiendes? Y fue la primera vez en mi vida que entendí realmente el poder positivo que hay en la culpabilidad. Gracias a esta culpabilidad puedo dejar de comportarme de una forma que me desagrada en los demás y que por lo tanto algún efecto desagradable tiene que tener en mí, por pura lógica, por pura razón. Y entonces me dediqué a corregirme. Y supongo que sigo en fase de corregirme muchas cosas aún. Porque no quiero tener actitudes dentro de mí ni comportamientos que no me parecen bonitos cuando los veo en los demás. Y que no quiero. Para mí, como te digo, lo que hizo que pudiera salirme de eso fue sentirme mal y esa culpabilidad y esa necesidad de alguna forma de limpiarme. Pero es muy sencillo convertirse en aquello que odiamos, en aquello que criticamos y en aquello que una vez nos hizo daño a nosotros.
¿vale? Es lo típico. Muchos de los niños que hacen bullying en el colegio fueron niños que anteriormente recibieron el ataque de otro bully. ¿Entiendes? O sea, yo en el colegio, el bullying se inventó en mi colegio, ¿vale? Mi colegio, cuando cuando iba a primaria, eso era una puta jungla. O sea, eso era, ya te digo, ahí se inventó el bullying en España, en mi colegio. Pero a niveles que lo pienso ahora y digo, madre mía, teníamos 10 o 11 años y eso eran peleas de albañiles, una cosa loquísima. Y era muy fácil ver cómo de repente un chavalín al que le hacían 1000 putadas venía al año siguiente convertido en el hacedor de las 1000 putadas, 1001. ¿Vale? A mí, Joan, ¿Perdona? que iba a decir que yo me metieron de pequeño en una guardería, salí a los 2 días con un bocado, me cambiaron de guardería y el que pegó el bocado fui yo. O sea que me veo ahí súper reflejado y era muy, muy chaval. O sea, me mordieron, me cambiaron de guardería porque al final pues mis abuelos y mis padres no querían que me mordieran en la guardería, como es normal. Y fui yo a la siguiente guardería y hice lo mismo que me había molestado a mí. Claro. O sea, pero me veo súper reflejado en eso. Lo dije hace poco en una de las entradas del diario, Sergio, que decía, no podéis dar al mundo aquello que criticáis haber recibido. O sea, hay que dar la medida contraria. Porque eras muy pequeño, pero imagina que tuvieras 15 años, ¿no? Pues tu deber moral y ético, en mi opinión, es al año siguiente, pues intentar proteger a un chaval que estuviese en tu situación. ¿Vale? Intentar ayudarle, pero no seguir aportando a ese bucle del bully que coge una víctima, le hace bullying y la convierte en un nuevo bully peor que el anterior. Porque la violencia suele ser bastante escalable. Como te decía antes, a quien le han hecho 1000 putadas, cuando se ponga a hacerlas él, no se va a conformar conmigo. Tiene que haber una retaliación, una supercompensación. Tiene que dar 1005, por lo menos, para que sea justo. También esa es otra de las cosas que sentimos en algún punto, que nosotros tenemos que traer justicia a la vida. Que me han hecho una putada, pero le tengo que devolver la putada. No somos nadie para traer justicia aquí. Es algo demasiado grande, se nos escapa de las manos, no sabemos directamente. O sea, lo mejor es paz. Es la forma más sencilla que tenemos de autodefensa, ¿no? Como a mí me han hecho mucho daño, pues me pongo un muro, ¿no? Y antes de que me lo hagan, lo voy a hacer yo. Esto me recuerda también a la típica conversación, ¿no? De que me han hecho mucho daño en el amor, he estado con 3 gilipollas que me han tratado muy mal, pues ahora yo voy a ser peor, se van a cagar el siguiente. Eso está, vamos, a la orden del día, ¿no? Habrás escuchado esa conversación 1000 veces. Madre mía. Entonces, claro, entonces es como la forma sencilla, ¿no? De lavarnos las manos a lo Poncio Pilato y decir, bueno, como a mí me han jodido, pues yo tengo como el papel para joder, ¿no? Sin que nadie me diga nada. Porque yo lo paso muy mal. Me justifico. Lo fácil. Lo difícil es siempre que la cadena se rompa por nuestro eslabón. Eso es lo más difícil siempre. Lo más fácil es pues, ser una pieza más de la cadena y ya está. Pero yo no escribo para eso, ni vivo para eso. Ni estoy aquí en esta entrevista para eso. Estoy para decir que lo difícil muchísimas veces es justo lo que conviene hacer. ¿Vale? Yo no he tenido una vida fácil en absoluto. Lo sabrá que la han tenido más difícil que yo, no tengo ninguna duda. Pero yo no sigo con las cosas malas que me han pasado. ¿Vale? Y no consiento sobre todo que las cosas malas que me han pasado o las putadas que me han podido hacer me conviertan en una peor persona. Esa es mi elección. Y me da igual si es más fácil o más difícil. ¿Vale? Mi aportación y el ejemplo que yo tengo que dar es otro, completamente distinto. Es el de que a través del perdón, ¿vale? Se puede avanzar limpio, sin resentimiento ni rencor por nadie y por lo tanto sin odio en el corazón. Y ya sabéis que siempre digo que la felicidad es igual a paz interior. Y no hay paz interior en un corazón que alberga resentimiento, rencor, odio, deseos de venganza, rabia, ira, etc. Parece que nos va a defender de algo, pero al contrario. Yo creo que es porque mucha gente se queda con ese pozo de injusticia, ¿no? Sí, porque yo tengo que pasarlo tan mal y claro. encima ahora yo tengo que comportarme bien, ¿no? Qué injusto es. Qué injusto. Claro. Por eso te he dicho antes, lo justo, no somos nadie para decir eso. Hay mucha gente que trata mal a otras personas como si eso trajera equilibrio al mundo.
¿vale? Yo me he visto también, la vez que tuve que ejercer mi perdón más difícil de mi vida, que tuve que perdonar a una persona, a la persona que más daño me ha hecho jamás, yo hasta que me di cuenta del daño que yo me estaba haciendo a mí mismo, ¿vale? Sentía que lo justo era odiar a esa persona porque de alguna forma establecía una especie de equilibrio entre los malos actos de esa persona y una consecuencia negativa para esa persona que era el hecho de que yo la pudiera odiar, ¿vale? Cuando me di cuenta de que eso no traía nada al mundo bueno, en absoluto, y que a mí me estaba triturando por dentro, vi muy claro que lo que había que hacer era perdonar y tratar bien, aunque esa persona me hubiera tratado muy mal, que no era nada fácil, por supuesto que no, pero caray, hostia, las consecuencias que tuvo positivas para mi vida fueron brutales. A mí me daba rabia ser peor persona por culpa de una persona peor, ¿sabes? Y me daba rabia pensar, a lo mejor que seguramente no sea así, ¿no? Pero si mi corazón tiene un 100% de capacidad, me daba rabia tener un 10% bloqueado, destinado al odio, al rencor, al resentimiento y a los juicios. Yo quería usar el 100% de mi corazón para cosas buenas. Y sentía que de alguna forma yo funcionaba en el mundo en parte con una divisa mala, negativa, y no quería. No quería dar esa lección sobre, por ejemplo, a mis hijos. No quería que el día de mañana mi hijo viese que yo soy un ser humano que odio a otra persona y que trata mal a otra persona. A mí me interesaba enseñarle otras cosas a mi hijo, porque además, sí, no tendrá un efecto grande en la sociedad, pero lo que yo enseño hoy a algunas personas que quieran aprender algunas cosas, pues puede con un poco de suerte que se vaya ramificando y que vaya llegando después a otras personas y que luego hablen y sigan así. Porque hay un problema real de civismo, de educación. Vivimos muchísimo mejor que hace 40, 50 años, sin ninguna duda, pero mis dudas con respecto a la moral y la ética son potentes, ¿eh? Y sí, a nivel macro también estamos muchísimo mejor. Ya no hay tantas guerras como hace 20 o 30 años. Mucho menos parece difícil plantearse una guerra mundial tal y como hubo a principios del siglo XX, pero hay un problema en lo micro realmente grave. Hoy, por ejemplo, iba dando una vuelta por un paseo con mi hijo en bicicleta por el pueblo y unos chavales han tomado una iniciativa y han puesto han hecho como una especie de figuras así tipo de hadas y cosas así, que a mí no me gustan, ¿eh? Pero ahí están y demasiado bien por los chavales y ojalá les vaya súper y a la gente les ha gustado bien. Hemos pasado por una y he visto que era como una especie de macetero gigante, así como de papel, no sé, como cuando hacíamos figuras con papel y pegamento y cola blanca y quedaba un poco duro, cosas de estas así. Y eso que estaba cercado el sitio, o sea, no se podía entrar. Pero una de ellas estaba destrozada a puñetazos, ¿sabes? Había marcas de puñetazos y habían roto eso. Y yo lo he visto y digo, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Eso es un síntoma muy claro de que hay cosas que no están yendo bien, que tenemos que replantearnos muchísimas cosas a nivel moral y ético. Nos hemos preguntado cómo podíamos vivir mejor, ¿vale? Pues si coches eléctricos, que si tal, todo esto está muy bien, pero nos estamos olvidando también de cierto civismo, de una educación válida, de una forma de vivir que no atente contra las otras personas, que no invada tampoco sus libertades y su dignidad. Si yo fuese el escultor y veo que he hecho eso gratis, como han hecho, y que a los 3 días la han roto porque sí, me sentiría bastante mal, ¿vale? Hace falta un nivel de conciencia muy grande para decir el año que viene que lo haga, que haga las figuras vuestra puta madre, ¿sabes? Hace falta mucho nivel de conciencia y un corazón demasiado puro, ¿vale? Si todo va bien y ese chaval capta bien la lección, el año que viene hará otra más grande, pero lo más probable es que no. Por eso hay que hablar sobre moral y sobre ética y sobre educación y sobre también cosas
que sí, que no son tan atrayentes como un móvil con una cámara de 400 millones de píxeles de su puta madre, pero que sí que nos afectan en el día a día. Que sí que son muy relevantes. Ahora me falta un poco. No. Pues, Joan, de hecho, siempre eres muy claro, ¿no? Cuando hablas eres muy directo, no te andas por las ramas, dices las cosas como las piensas y como crees que son. Y creo que es una de las cosas que la gente que te seguimos también nos gusta, ¿no? Que nos digan las cosas claras, sin filtros y hagan daño o no hagan daño, pero están dichas como tú quieres que estén dichas. Esto es algo que raramente se ve. Y sobre todo en gente, pues quizás con muchos seguidores, ¿no? Al final, hemos hablado antes de la importancia que le damos a ser aceptados, ¿no? En grupos, en la sociedad. Y estamos acostumbrados a esa palmadita de la espalda, a esa falsa adulación, a ese qué guapo estás hoy, a ese qué bien lo haces todo, a ese no te preocupes que no es para tanto. Joder, a mí esto me cansa muchas veces, ¿no? Este mensaje Mr. Wonderful de que tú puedes y... No. Vamos a ser un poco... No vamos a entrar tampoco en ese argumento de con la verdad te voy a faltar, ¿vale? Vamos a también a saber cómo decir las cosas, pero vamos a decir las cosas claras y sin dar tantos rodeos como el que estoy dando con esta pregunta. A lo que voy, Joan, es cómo podemos hablar más claros y más directos en esta sociedad que en cuanto dices algo quizás demasiado directo ya, ojo, la gente ya levanta las manos y te acusa ya de que vas a atacar. Y no estoy atacando, te estoy diciendo las cosas como pienso de verdad. Otra cosa que a ti no estés de acuerdo con ellas. Es una muy buena cuestión que yo me hice en su momento cuando empezó a seguirme ya bastante gente, ¿no? Y claro, era muy fácil, escribiendo ya para tantas personas, pues poder ofender o tocar las pelotas a alguien sin querer, ¿no? Y la clave era eso. Yo lo que no me permití en su momento, lo que no quise hacer nunca, fue atraer la atención de gente por pura intención de polemizar, ¿vale? Ni de provocar. Entonces, si en mi mente no está traer polémica porque sí, para conseguir más visitas, más likes, más comentarios y tampoco está en mi mente y en mis intenciones ofender ni cosas así, provocar porque sí, entonces ¿por qué coño me voy a cortar? ¿Por qué no voy a poder decir lo que pienso? Siempre que sienta que es para aportar algo. Yo no consumo contenido provocador porque sí. Hay gente que la gente se fanatiza, que les encanta lo de tener a alguien que azote a otros y a mí esto no me gusta. No me gusta porque solo hace falta saber un poco de historia para saber que esto no ha acabado nunca nada bien. Siempre ha acabado muy, 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 muy mal. Entonces, si tus intenciones son buenas, son siempre las de traer algo de valor, algo que aporte a la sociedad, algo que venga pues, alineado con tus valores y con tus principios, y que realmente haya una diferencia en comparación al estarse callado, pues no veo por qué no lo tengo que hacer. No veo por qué no voy a poder. Ahora, si no hay diferencia entre estar callado y hacer un escrito o decir algo, pues yo me quedo callado. Pero si realmente hay una diferencia entre estar callado y escribir algo que pueda significar algo para alguien, lo escribo, sin ninguna duda. Siempre siendo yo al 1000%. O sea, no hay motivo por el que no puedo ser yo, por el que yo tenga que aparentar algo o tenga que buscar algo a base de algún tipo de engaño de este tipo. Ese que hay mucha gente que lo hace, pero a mí no me interesa. No me interesa para nada. Yo quiero saber sobre todo que la gente que está cerca de mí sabe con quién está. Igual que yo he aceptado esta entrevista porque sois vosotros y yo sé que vosotros me conocéis. Y que no os hacéis una idea mental equivocada de cómo soy yo. Y por eso estoy aquí, por ejemplo. Y por eso, como siempre hago, pues no tengo necesidad de aparentar absolutamente nada. Y creo también, Joan, a lo mejor me estoy aquí tirando, pero es una idea que tengo, que es que mucha gente aparenta para volver a silenciar esos sentimientos negativos que no ha aprendido a gestionar, que no se aprende a escuchar y siente como, imagínate, te lanza una crítica de esto lo estás haciendo mal y como que tiras por otro camino en lugar de escucharte y darte cuenta que realmente, aunque una persona te ha dicho que está mal, en tu zona de cosas importantes, ser así es algo importante.
pero por no escucharte estás cediendo a la otra parte. Entonces yo quería preguntarte cómo podemos gestionar esas emociones negativas. Hablabas antes de una emoción que te llevó a darte cuenta, esa culpa que te llevó a darte cuenta y a cambiar el chip, que en verdad se podría catalogar como una emoción negativa, que no lo es, pero por escucharla tú llevaste a dar ese cambio. Entonces, ¿cómo podemos gestionarlas y escucharlas mejor, esas emociones que catalogamos como negativas? Dale, David. Sí, un inciso, Sergio, es que lo de emociones negativas, yo es algo, a ver qué opina Joan, porque es algo que yo también tendía a decir emociones negativas, y Molo Cebrián, el otro día, pues un poco me abrió los ojos, ¿no? Al final, Joan ha puesto antes un ejemplo de cómo puede servir la culpa, ¿no? Esa emoción negativa para que pasen otras cosas buenas. Entonces, ¿por qué las llamamos emociones negativas? Al final tienen una razón de ser, estas emociones como la tristeza, el dolor, la ira, la culpa. Tendemos a verlas como negativas. Pueden ser negativas y al final no las gestionamos bien y se alargan en el tiempo, ¿no? Y se nos apoderan. Pero bien gestionadas, necesitamos que estén esas emociones Claro. para que estén otras tantas. Bueno, las llevamos negativas por ponerles un nombre. Porque no te... Sí, no. Es más para la gente que nos escuche, que a mí también pasaba, ¿no? Para que no esa connotación, que no las vea como tengo tristeza y ya es malo, y es algo negativo, no puedo estar triste. A veces nos faltan palabras mejores que no existen. Claro, sí, exacto. Voy a llamarlas emociones adversas, porque para mí todo lo que sea humano no es ni negativo ni adverso. Y además una emoción positiva también puede convertirse en algo negativo. Un exceso de pasión con algo puede llegar a nublarte la vista y pecar de optimista, por ejemplo, ¿no? Y no ver la realidad. Para mí lo más importante es intentar acumular la máxima cantidad de verdad posible en cada situación dada, ¿vale? Que no medie nunca el engaño en todos los pensamientos que tenemos y en todas las elucubraciones y estructuras y procesos mentales que tenemos, ¿vale? Y filosóficos. Por ejemplo, pude acceder, refiriéndome a la situación anterior, al perdón, cuando de verdad empecé a decir, a ver, ¿por qué demonios me estoy portando así? ¿Qué busco yo con esto? Mira, busco castigar a esa persona. Tío, ¿qué es eso de castigar? ¿Vale? Pero realmente, ¿qué pasa contigo? No, yo también estoy jodido porque me encuentro en esta situación de odio, de tal, y entonces pude empezar a desentrañar otras formas de operar y pude acceder, como he dicho antes, finalmente al perdón y a liberarme de todo ese malestar. Por eso la verdad es tan importante y por eso la filosofía es importante, ¿vale? Porque nos acerca a la verdad más que ninguna otra cosa. Y por eso mi pasión es la filosofía, y también la historia, porque la historia bien contada lo que refleja es la verdad de los acontecimientos y entonces se puede construir una narrativa a partir de ahí históricamente y también filosóficamente a través de esa introspección y la retrospección. Entonces, las preguntas son interesantes si las respondemos sinceramente, sabiendo de nuevo que lo fácil es admitir el engaño, ¿vale? Seguir viviendo bajo ese engaño. Muchas personas saben, es que pensamos que la gente es mucho más inconsciente de lo que es. Casi todo el mundo se da cuenta de todo lo que hace. La gente que está interpretando un papel, que es lo que le comentaba Sergio antes, saben que están interpretando un papel. Que nosotros lo veamos media hora al día no quiere decir que esa persona sea así todo el día. Hay un momento en el que esa persona se está duchando. ¿Entendéis? Y está ahí, su cabeza empieza a dar vueltas. Hay un momento que esa persona se mete en la cama y no puede dormir. Y empieza a decir, ¿esto qué es? ¿Qué estoy haciendo? Es imposible esconderse siempre el 100% del tiempo de los autoengaños a los que nos sometemos. ¿Vale? Pero como he dicho al principio también, es difícil salir de ahí. Por eso lo más sencillo es pues, no empezar. No empezar. Yo a mis hijos los educo muchísimo en la verdad. En la verdad. Cuando dicen una exageración, una generalización, los corrijo. Y les digo, esto no es totalmente cierto esto que dices. Lo típico que dice un niño, ¿no? Siempre me regañas. Esto no es verdad. ¿Vale? Y les enseño a hacer una estructura, un argumento filosófico que sea verdaderamente cierto, verdadero. A ver, ayer, por ejemplo, nos vimos solo 2 horas, estuve viendo una peli y dando una vuelta y tal, no te regañé. Ah, sí, claro. Entonces ya no es siempre. Es importante decirse la verdad. Decirse la verdad siempre.
Y es lo que evitaría esos autoengaños y construir argumentos y explicaciones y excusas que no son verdaderas y nos pensamos que ya está bien, que nos va bien así. Pues no va bien así. Puede que te vaya bien así el primer día, la semana, tal, durante un cortísimo plazo. Pero ¿y luego qué? De carpe diem mis cojones, que la vida es muy larga. Carpe diem si te mueres al día siguiente está muy bien, pero como vivas 20 años más, ¿qué puede pasar? Porque lo que hacemos hoy no solo tiene un efecto en el futuro inmediato, sino tiene un efecto grande en el largo plazo también. Y no somos conscientes de ello. Y mejor nos iría a pensar en los efectos que tienen nuestras decisiones, nuestros pensamientos, las preguntas que nos hacemos, la forma de operar que tenemos en el mundo, lo que aportamos a los demás, nuestra forma de vivir, el ejercicio de nuestros valores, de nuestros principios, nuestra moral, nuestra ética, todo esto tiene un impacto brutal, muy grande, en nuestra vida y en la vida de los demás. Y no podemos ser ajenos a eso. Y no vale cualquier constructo mental y filosófico donde no paramos de engañarnos y de hacernos preguntas que realmente luego no contestamos y la vida se nos pasa así. Tenemos una responsabilidad muchísimo mayor, creo yo. Joder, ya me has dejado sin palabras con esto. O sea, al final qué importante y qué difícil es ser sincero con uno mismo. Y te voy a lanzar aquí la siguiente pregunta y es un poco por hacer abogado del diablo. Y es, ¿realmente podemos llegar a esta verdad? Porque es cierto que no vamos a contar siempre con toda la información ni con todos los puntos de vista. Solo vamos a conocer una cara de la moneda. Entonces, ¿vamos a poder llegar siempre a esa verdad? Claro, por eso digo siempre, intenta acumular la máxima cantidad de verdad que te sea posible. Sabiendo aún así que pese al cuidado y el esmero que puedas tener y la humildad que puedas intentar ejercer, pues quizá se te pueda escapar. Pero desde luego la vida es mucho mejor si por lo menos intentas atender a la máxima cantidad de verdad que puedes acudir. Y no hacer ningún tipo de esfuerzo para conseguirlo. ¿Sabes? Yo, por ejemplo, pues habrá personas que a simple vista pues estarían peor que otras, ¿no? Pero ya no vas y sigues con ello, ¿sabes? Y seguro que está, seguro que está. Pues no, ahí en el momento dices, mira, la verdad es que no la conozco, ¿sabes? Y la verdad es que así de primera, pues no me gusta, pero tampoco sé muy bien por qué. Luego, y ya puedes empezar a decir cosas como que seguramente es una persona maravillosa o no, ¿sabes? A lo mejor salva gatitos o a lo mejor los mata a patadas. Yo qué sé, pero no lo sé, lo desconozco. Entonces, mis juicios o prejuicios, mejor dicho, van a quedar aquí. Ya no voy a ir más allá. Es una forma de traer verdad en una situación muy cotidiana, pero que ya no tendrá más efectos. Y ya no le voy a hablar mal de esa persona a nadie, ¿vale? Porque sé que no estoy en posesión de la verdad. Y lo que no puedo hacer, ya que no puedo esparcir la verdad, por lo menos no voy a esparcir la mentira. Y algo que no sea bueno. Oye, Joan, hace unos meses, cuando tuvimos la primera charla, hablaste de la épica, ¿no? De que muchos de nosotros nos metemos en la épica y si no hay que dormir durante un mes por las noches, pues no se duerme, porque hay que sacar todo adelante, sea como sea, ¿no? Como todo, ¿no? Como la mayoría de cosas, pues se suele polarizar, ¿no? Por una parte están las personas de la épica, de trabajo 25 horas al día, porque quiero ser mejor y quiero seguir creciendo, y luego está la otra parte de carpe diem, ¿no? De ¿para qué me vas a esforzar o sacrificar si mañana igual me muero, ¿no? Supongo que como la mayoría de cosas, pues la virtud está en el equilibrio, ¿no? ¿Qué piensas acerca de ello? ¿Merece la pena tanto esfuerzo, a veces tanto sacrificio, sabiendo que cuando nos vayamos al otro lado no va a quedar nada de ese esfuerzo, no va a quedar nada de nosotros? Claro, porque este es el argumento de los de Carpe Diem, ¿no? ¿Para qué voy a pasarlo mal ahora si es que no va a quedar nada de mí, no va a quedar nada de este esfuerzo? Pero es que no es cierto que no vaya a quedar nada de este esfuerzo, ¿vale? Por ejemplo, antes hemos hablado del diario ilustrado que estoy haciendo en Instagram, igual que hice el podcast, igual que he hecho toda esta contribución, todo eso quedará ahí aunque yo me muera, ¿vale? Y a lo mejor un día significa algo para alguien o mis hijos lo toman como una filosofía de vida y se lo enseñan a sus hijos y sus hijos a sus hijos, yo qué sé. O sale por ahí hace algún nuevo filósofo y saca una filosofía muchísimo mejor que la mía, cosa que tampoco sea tan difícil. No es cierto que todo esto acabe en nuestra muerte, y menos hoy en día. Porque yo a veces lo pienso fríamente y digo, ojo, caray, a lo mejor dentro de 300 años mis tataranietos me ven en un vídeo. Dice, oye, mira,
Ahí está, el Juan Gallardo del 2020. Y estamos en 2300. Yo qué sé, si es que aún está esto por aquí. ¿Sabes? No. Hay una responsabilidad real. Ahora bien, hay mucha de esta épica, a mí me parece muy vanidosa. ¿Vale? Como si no la pudieras contar, si no pudieras contar esta proeza, la harías. ¿Sabes? Hay un show-off, un exhibicionismo que es brutal, que a mí yo no lo necesito, ¿vale? Y me parece, por ejemplo, con el tema de los madrugones, ¿vale? Yo soy un tío que se levanta muy temprano, pero porque hago muchas cosas en el día y yo acabo las pilas muy pronto y me duermo pronto y luego me levanto temprano otra vez y encima hago una siesta. Pero no tiene realmente ningún mérito ante la persona que se queda trabajando esta tarde, por ejemplo, y luego se levanta a las 10. Es una cuestión de horas. Yo no quiero que nadie diga, ¿qué cojones tienes porque te levantas a las 5:30? No lo digo, gilipollez. No hay ninguna virtud, por Dios. ¿Vale? Igual que lo de jornadas de 20 horas trabajando, o 25, o de 22 o 3, todo el día, y en plan, pero ¿para qué? ¿Para qué? Que yo a veces, yo como no siempre he trabajado de esto, yo en su momento, cuando estaba en la tapicería familiar, con 18 años, recuerdo que nos trajeron una vez un pedido, un viernes por la noche, casi, para tenerlo hecho el domingo por la noche. Y eran como 500 butacas y estuvimos literalmente trabajando 2 días y medio enteros. ¿Sabes? Sin parar. Ver hacerse de día, de tarde, de noche, que ya al final ya me clavaba grapas por todas partes, bueno, una locura. La única forma de soportar eso fue con un montón de cerveza y un montón de donuts y tal. Y recuerdo cuando terminé, me fui a casa con mi mujer me dijo, oh, qué valiente has sido, qué fuerte y tal. Y yo, de puta mierda. ¿Sabes? Un asco, lo he tenido que hacer porque me han obligado. No tiene ningún mérito. ¿Vale? Igual que estas elecciones propias que se hacen de aplazar muchísimo la vida. Hacer quizá más de lo que realmente se puede hacer. ¿Sabes? Yo a mis hijos se lo digo, me dan buenas notas y yo les digo, muy bien, pero tampoco me importa mucho. Yo lo que quiero es que te esfuerces, tío, que hagas lo mejor que puedas. Ya está, pero no más. ¿Vale? Parece ser que ahora hay muchas personas que hacen mucho menos de lo que podrían, pero luego hay la otra parte, que es gente que intenta hacer muchísimo más de lo que razonablemente se le podría pedir. Y se lo exigen porque luego lo cuentan y la gente les aplaude y qué cojones tienes y qué guay, ojalá yo fuese como tú. Y esa persona, claro, consigue una atención que dice, por la semana que viene 80 horas, no, 100 horas a la semana. Y lo voy a contar y voy a hacer el reto de las 100 horas semanales trabajar. Es que locura es esta. ¿Qué locura es esta? ¿Y cuándo vas a escuchar a Triana? No vas a tener tiempo, ¿vale? Te quiero poner, Joan, un ejemplo, como dice Sergio, abogado del diablo, que para que la gente vea esta diferencia que estás diciendo, ¿no? Elon Musk. Todos conocemos a Elon Musk, fundador de Tesla, entre otras empresas, y dicho por él, trabaja 16 horas al día. 16 horas al día, lleva sin cogerse vacaciones creo que 15 años y trabaja los 365 días a la semana. Creo recordar que tiene 3 o 4 hijos, ¿no, Sergio? Sí, tiene bastantes con hijos, su pero aún mujer. así, David le da tiempo a irse con Joe Rogan y Sí, bueno, charlar y pero charlas y eso cosillas. tampoco creo que sea relevante. El concepto es, él se justifica, bueno, que en todo su derecho está, ¿no? De que lo está haciendo porque está haciendo algo por la humanidad, ¿no? Al final, pues él quiere dejar a su manera de entender el mundo un poquito mejor con sus empresas y de ahí que toda su vida, literalmente toda su vida, salvo situaciones concretas, como ha dicho Sergio, de grabar un podcast con tal o con Pascual, trabaja, o sea, la épica en su estado más glorioso. Hostia, que hay ese tiempo con sus hijos, muchas veces con Sergio lo he hablado, ¿no? Con la familia, el estar dando un paseo por el parque, sin nada, el verte una película. Es que cuando Elon Musk muera, sí, obviamente va a dejar más pozo que muchas personas, que muchos de nosotros, pero, hostia, ¿hasta qué punto merece la pena tanto sacrificio? Todo depende de la misión y del propósito de tu vida. Si él cree que de verdad va a cambiar el mundo a mejor, pues Ahí voy, ¿él lo cree de verdad? es que no lo sé. No lo Claro, sabemos. yo tampoco lo sé, obviamente eso no lo sé saber, pero me ha venido Elon Musk porque justo estás hablando de
cómo engancha, ¿no? El reconocimiento de que la gente nos dé palmaditas, joder, qué valiente eres, joder, qué bien. Entonces, claro, no, personas como Elon Musk pueden entrar en este círculo vicioso de dopamina. Es que no sabe ni él cómo le va a sentar al final, ¿sabes? Hay una de las mejores novelas para mí de la historia, que es La muerte de Iván Ilich, de León Tolstoy. Trae esa situación, ¿sabes? Y para él, durante su juventud y en la adultez y mientras podía, el personaje, Iván Ilich, pues todo lo que hacía tenía sentido, ¿no? Escalar en el escalafón de abogado, fiscal, juez, juez, jefe o como se diga, dinero, posición, reconocimiento y tal, pero al final de la vida, pues el tío, hay una escena, una parte de la novela que es perfecta, ¿no? El simbolismo, que es él creo que está cambiando unas cortinas o algo así, se sube a una escalera, cuando está arriba de todo cae. ¿Sabes? Que es de él, en el momento más alto de tu vida, pues te pegas una hostia. Para abajo. Su salud se va al carajo y pues se muere, coño. Está el tío muriéndose. Cuando él sabe que se está muriendo, pero no se encuentra del todo fatal ahí en la cama, claro, se hace la pregunta de ¿has vivido una vida que realmente valía la pena? Y él dice, sí, hombre, claro, está muy bien, ¿no? Cuando ya se da cuenta que se va a morir de verdad, se repite la pregunta y dice, mi vida ha sido una puta mierda. ¿Vale? Me he equivocado, la he desperdiciado la vida. Entonces, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pensará Elon Musk ahora ahí? Porque ahora, sí, tú puedes decir, no, si mi vida vale la pena. No lo sabes. No lo sabes por mucho que cambie la humanidad, que no sé cómo lo quieres hacer y tampoco sé de Elon Musk cómo lo quiere cambiar realmente. No lo sé. ¿Vale? Pero, ojo, ¿eh? Quiere colonizar Marte, entre una de las muchas cosas y objetivos que tiene, para que al final el ser humano pues tenga una vía de escapatoria, ¿no? Si en la Tierra nos quedamos sin recursos, o hay una guerra nuclear, o nos cae un meteorito. Así muy simplificado todo. Es uno de sus objetivos vitales, literalmente. No me parece tan fácil. A lo mejor habría otras formas de evitar que los recursos se nos acaben aquí. Mucho menos costosos y menos arriesgados. Que tu nombre esté pues, estampado en alguna parte de los libros de historia, una fracción tan vanidosa como si no hubiera también otras cosas que son muy, muy, muy importantes. Una de las cosas por las que ahora mismo también ciertamente estamos un poquito perdidos a nivel moral y ético es que ya no quedan figuras de ese tipo. ¿Sabes? Ya no hay un Gandhi, una Madre Teresa de Calcuta, un Martin Luther King, tan siquiera un Bob Marley, un Tupac, alguien que hable un poquito más de cosas que significan algo, ¿sabes? Por eso sale una persona como Jordan Peterson y se convierte casi en el padre espiritual de millones de personas, ¿sabes? Porque de repente alguien dice algo que no tiene mucho que ver con lo que hace que ahora nuestros pies se muevan, ¿sabes? Cosas con sentido, cosas que hacía mucho tiempo que no se decían, que están escritas, pero que no hay nadie en el momento presente que las traiga y que hable de ellas. Todo está dicho. Dime. Naval Ravikant, joder, sí, me encanta, me encanta Naval. Naval Ravikant, tengo ahí el almanaque de Naval Ravikant, me gusta muchísimo. Naval Ravikant realmente no dice nada nuevo, son lo que digo yo, consejos de abuelo, filosofía de abuelo, pero válida, desde luego, al fin y al cabo. Yo también me gusta muchísimo escuchar a Alejandro Dolina, que es mucho más profundo, pero también hay una sencillez detrás de todo eso. No hay una filosofía complicada, ni mucho menos, es súper accesible. Por eso también soy tan claro hablando, porque a mí lo que me interesa no es quedar bien, sino que se entienda lo que digo. ¿Vale? Porque si no, ¿qué sentido tiene adornarme para que parezca que soy muy intelectual y muy leído y que tengo muchísimo vocabulario si la persona que está ahí y que necesita recibir el mensaje no lo va a entender? Has hablado ahora de filosofía. La filosofía tiene una connotación como esa materia que estudiamos en el colegio, que es un tostón, que nos aprendemos fechas, que si Platón, que si Aristóteles, que si Sócrates. Nosotros intentamos desde podcast acercar la filosofía al día a día de las personas, que lo vean como algo práctico, algo que de verdad lo puedes sentir en tu día a día. No es algo que está ahí, que no le pones,
que es algo tangible, ¿no? Entonces te quería preguntar, ¿por qué crees que es útil la filosofía en el siglo XXI? A una persona que no ha leído nada sobre filosofía, una persona que ve la filosofía como lo que te digo, ¿no? Como un libro de texto de Anaya, de primero de bachiller y que es un coñazo. ¿Cómo le cambiamos esa percepción a esa persona y le hacemos entender que la filosofía es algo útil, que es una dirección en nuestra vida? Hay una diferencia también entre estudiar la historia de la filosofía, que es necesaria, ¿vale? Para saber cómo pensaban pues, en diferentes doctrinas, vertientes y tipos de filosofía, pero también hay que aprender a filosofar, a pensar profunda y elaboradamente sobre las cosas, a hacernos preguntas y luego atrever a contestarlas, a intentar ir un poco más allá de lo que es evidente e intentar buscar la verdad, sabiendo que puede ser esquiva, que puede ser difícil, que puede ser incompleta, pero por lo menos vivir por la verdad y no ir por el mundo funcionando Dios sabe con qué cantidad de mentiras y de cosas que no son como nosotros creemos que realmente son. Para eso, a mí me parece muy útil la filosofía hoy en día, ¿vale? Porque da respuesta a muchísimas cuestiones por las que la gente sufre y por las que la gente funciona de una forma incorrecta. Es que yo lo digo siempre, es como si mi coche es diésel y le echo gasolina. Pues no va a funcionar. Hay que echarle justo lo que se necesita, hay que echarle verdad a los pensamientos. Y ayuda a tener un mayor nivel de conciencia en la vida, que es lo que creo que hace verdaderamente falta. Y al final, Joan, añadir a eso, ¿no? Que la mayoría de problemas que tenían el ser humano hace 2000 años no son tan diferentes a los que tenemos ahora. Por eso tantas filosofías clásicas como puede ser el estoicismo, que es muy relevante últimamente, funciona. Porque al final esos problemas que teníamos nosotros como sociedad es que son muy parecidos. Son muy parecidos a los que tenemos hoy en día. A ver, sí, en muchísimas fases de la filosofía se hablaba de problemas muy, muy reales. Tú coges, por ejemplo, un filósofo estoico que se entiende muy bien es Séneca, por ejemplo. Sí, es muy fácil de comprender. Tú lo lees y dices, tía, lo puedo usar hoy, en el 2021. ¿Vale? O coges un libro, por ejemplo, de La conquista de la felicidad de Bertrand Russell, de principio del siglo XX, y dices, me sirve hoy. O sea, ¿qué no habrá por ahí, no? O sea, quizá haya cosas verdaderamente útiles. También es cierto que grandes filósofos no eran grandes escritores y que no era fácil comprenderlos. Te lees Crítica de la razón pura de Kant, quemas muchas calorías leyendo eso, ¿vale? Recuerdo que había Schopenhauer, hizo pues, una crítica a ese libro, una crítica normal, y había uno de los capítulos que decía, bueno, este capítulo como un poco menos que me lo paso porque la única persona del mundo que lo entendió fue él, Schopenhauer, o sea, no cualquiera. Y sí, también se usaba, eran otros idiomas, ¿no? Y aunque las traducciones intenten traerlos a los idiomas pues, que se han acabado formando dentro del mismo idioma, pues, caray, son difíciles de comprender. Mi consejo, pues hay que empezar por lo fácil. Y luego ya ir buscando, a medida que vamos aprendiendo formas de pensar, qué significan ciertas palabras, etcétera, etcétera, pues ya ir a cosas más complicadas. Pero la filosofía es tremendamente útil, por Dios, y lo será siempre. A mí una frase que me gusta muchísimo, Joan, que no sé si estás de acuerdo con ella, es que la historia no se repite pero rima. Entonces, tenía los mismos problemas, un entorno diferente, pero al final, en esencia, el ser humano siempre ha tenido esos problemas, esos dilemas internos, es escucharse. Y quería preguntarte por, aparte de Séneca y Bertrand Russell, que os acabas de mencionar, algún otro filósofo que te ayudara mucho a los problemas del día a día, a llevarlos. Descartes me parece. Descartes me parece esencial. ¿Vale? Y luego, mira, hay figuras que son claramente filosóficas, aunque a veces se les llama maestros espirituales y tal, pero son filósofos y punto. Por ejemplo, Krishnamurti es filósofo. Y Krishnamurti es algo que se deja estudiar muy bien. Tiene, por ejemplo, La libertad primera y última, que no es un libro sencillo, pero para nada, pero tiene otros que se dejan leer muy bien. Entonces se puede leer al Dalai Lama, sin ningún problema, que es extremadamente sencillo de leer y de comprender. Pero luego hay que leer para mí a los básicos,
si se quiere tener un poquito más ese bagaje y, no sé, como te digo, Descartes me parece que también es esencial. Y también es interesante no dejarse encerrar por doctrinas filosóficas e intentar leer de todo, porque Dios sabe lo que nos estamos perdiendo por hacernos de un equipo. ¿Entendéis? Totalmente, Joan. Media vida reside en el motivo por los cuales, o los motivos por los cuales nos levantamos cada mañana. Me gustaría saber, Joan, cuáles han sido los motivos por los que te has levantado tú hoy. Yo por mis hijos, desde luego. Yo me levanto muy temprano y yo me levanto a la misma hora, el fin de semana que entre semana. Entre semana para ponerme a trabajar y llegar con todo bien preparado, pero el fin de semana para poder hacer lo que tengo que hacer antes de que se levanten mis hijos y después poder estar por ellos. Todo el fin de semana, que es el tiempo del día en el que podemos estar más tiempo juntos. Por ejemplo, antes de estar con vosotros, me he llevado a mi hijo mayor a dar Pídele disculpas a tus hijos por robarte un par de horitas del domingo por la mañana. Bueno, mis hijos, lo bueno que hay aquí es que saben quién soy. ¿Sabes? Yo cuando les digo que tengo que salir una horita y media o así, me dicen, ¿por qué tienes una entrevista? ya dicen eso, me hace mucha gracia y yo sí. Y dicen, vale. En plan, es lo que suele pasar y no tiene nada de malo, es normal. Ya. Bueno, es que ellos ya vinieron aquí siendo yo quien vosotros conocéis. Entonces, y saben que para mí es muy importante. Ellos son conscientes de que el diario ilustrado que publico cada día en Instagram es para ellos, que está movido por ellos. Por eso, aunque yo ya sabía que quería ser padre y que me iba a encantar ser padre, lo que no acababa de prever es que le iba a dar tanto sentido a todo. ¿Sabes? De repente preguntas que no tenían una respuesta convincente para mí, ahora sí que la tenían. Acumular dinero cuando estaba soltero, sí, para luego cambiar de coche. Ahora tiene que ver con el futuro de mis hijos. Es una respuesta que para mí tiene muchísimo más peso, ¿no? Y yo hoy y casi todos los días me levanto por ellos. Sin duda. Y antes de tener a tus hijos, Joan, ¿qué te movía? Antes de tener a tus dos hijos. A mí tener hijos me hizo muchísimo mejor persona, seguro. Pero antes no, yo sigo teniendo muy mala leche, lo que pasa es que hace muchísimo tiempo que no sale. Y antes de esos 26 años que cuando tuve mi primer hijo, pues tenía menos filtros para esa mala leche y era mucho más beligerante, tenía mucha más rabia, más, sí, incluso era muy guerrillero, más odio podía llegar a tener, incluso mucho más egocéntrico, muy egótico. Era insoportable, creo. O sea, que te han transformado tus hijos, ¿eh? Para mí sí, desde luego, yo soy mucho mejor persona desde que mis hijos nacieron. Seguro. No quiere decir que fuese una mala persona antes, ni mucho menos, pero tenía muchísimas cosas que corregir. Es que también para mí es muy importante el ejemplo que das al mundo, pero joder, si tienes hijos, ese ejemplo que le das a tus hijos es primordial, es vital. Es que lo es todo. ¿Sabes lo importante que es o lo que puede calar cuando tú le dices a un hijo, lee, lee un libro de vez en cuando, ¿vale? Y él, en el fondo, no te lo dice, pero piensa, cuando lo cojas tú, ¿vale? Que no te diste nunca con un libro. Y decir eso cuando tienes una puñetera biblioteca de cientos de libros en casa, ¿sabes? O poder decir, no critiques así, o no te metas así, no le hables así a tu hermana, por ejemplo, en el caso de mis hijos. ¿Tú ves que tu padre le hable así a alguien alguna vez? Pide perdón, ¿no ves tú como el papá pide perdón siempre? ¿No ves cómo papá piensa las cosas antes de decirlas? Y que el niño no le quede más remedio que decir, es que es verdad. ¿Sabes? Eso son lecciones que realmente entran porque vienen acompañadas de un ejemplo, porque no son hipócritas en absoluto. Y para mí, vivir en esa coherencia es muy importante y es algo que dio un salto cualitativo muy grande cuando nacieron mis hijos, seguro. Has dicho, Joan, que
ser humano es constante cambio, yo también lo pienso. Al final, pues según vamos acumulando experiencias, vamos acumulando libros, relaciones, pues nuestro pensamiento va evolucionando, ¿no? La forma que tenemos de ver las cosas, de sentirlas. Has dicho hoy muchas certezas, Joan, y seguro que la gente que nos escucha está diciendo, joder, es que este tío lo tiene todo clarísimo. Qué maravilla, ¿no? ¿no? duda en nada. Entonces, quiero ir ahí. ¿Cuáles son las últimas creencias o pensamientos tuyos que has puesto en duda? ¿Has llegado a cambiar de opinión en alguno de ellos últimamente? Algo que estabas muy seguro de ello y pues nuevas experiencias, nuevos libros, nuevos descubrimientos, amigos, relaciones, te han hecho al menos no cambiar, sino poner en duda esa certeza. Es que hablábamos antes de Descartes, de Descartes, pues era una de las premisas, ¿no? De dudar de todo constantemente. Y yo, es algo que hago todos los días, ¿eh? A mí se me pasa alguna idea por la mente y lo primero que hago es ponerla como en cuarentena. En plan, bueno, vamos a dejarla aquí, que a lo mejor es válida, ¿vale? Pero vamos a ver qué cimientos tiene esto y qué raíces, a ver si realmente son ciertas. Últimamente he estado reflexionando sobre todo sobre el mundo de las parejas, ¿vale? Porque es algo por lo que muchísima gente solicita mis servicios y la verdad es que cuanto más pienso en ello, más complicado me parece, ¿vale? Y realmente creo que es difícil. Por ejemplo, hasta hace poco, hasta hace unos años, pues sí, el sexo sabía y yo le daba una importancia vital. Pero la verdad es que con el tiempo me he dado cuenta de que es aún mucho más importante de lo que yo podía llegar a creer, aún dándole ya mucha importancia, ¿vale? La amistad en pareja, por ejemplo, era una cosa que sí, que sabía que tenía una importancia, obviamente, pero quizás sí que estaba promovido por creencias anteriores, antiguas, donde se decía, así como se dice eso de que un padre no puede ser amigo de su hijo, ¿vale? Pues de alguna forma lo extrapolaba también en el mundo de las parejas, en plan, pues mi novia no es mi amiga, pues mi mujer no es mi amiga. Pues eso cambió y ahora me parece que es súper vital tener una enormísima amistad con tu pareja, pero muy, 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 muy grande. Y también cuando me dicen, no, los seguros de vida para que una pareja funcione, no me queda más remedio de decir que no hay. Creía que de alguna forma esto se podía atar, pero no se puede. Pueden pasar cosas y a veces hasta las relaciones que están mejor atadas y mejor preparadas se rompen, ¿sabes? A veces un detalle, algo que hace, como decía Luis Landero, el escritor, que se dé ese flechazo al revés, ¿sabes? Donde ya no es recuperable, donde cambia la percepción de esa persona y ya no hay nada más que se pueda hacer. Me gusta ponerme en duda y sobre todo me gusta intentar refutar mis conclusiones más férreas, aquellas que más he construido. Me gusta darles una vuelta final y decir, a ver si te estás equivocando aquí, a ver si estás omitiendo algo. Y hay muchas preguntas inconclusas, muchísimas, 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 y que cambiarán como han cambiado también muchísimas. Pero siempre está la intención por mi parte de poder traer claridad y de poder ayudar a deshacer esos autoengaños a los que la gente se somete y obviamente para convencerlos o para mostrarles esa verdad tienes que explicarlos, tienes que poder dar una buena argumentación. Y sí, hay algunas que no soy capaz de cerrar aún, como el del tema de las parejas, pero que ya sé que no lo voy a conseguir nunca, cerrarlo del todo, porque si no ya sería mundialmente famoso, ¿no? Y espero que haya muchas más ideas que estén por cambiar. Me tocaría un poco la moral ya haber llegado a esas respuestas o no tener más preguntas que hacerme. Si no ha llegado ningún filósofo antes que yo, pues no seré yo el primero, seguro. Qué importante es tener esa mente abierta y a pesar de haber leído, creo que nos dijiste en la primera entrevista, miles de libros, de haber superado 1000 libros, pues seguir teniendo dudas y seguir haciéndose preguntas. Qué importante y qué difícil es. Volvemos a eso primero que decías. Al final, qué difícil es no caer en certezas. Con ese primer libro que, no sé si esto ya es curiosidad pura, Joan, cuando te leíste ese primer libro, a ti también te pasó que te creías ese autor, que era como que todas las ideas eran increíbles en tu cabeza, porque a mí, claro, yo empecé a leer hace 3, 4 añitos y dije, joder,
fue como que leí el primer libro y pensaba que era ese autor, pensaba como ese autor, hasta que ya te lees 3 o 4 y dices, vale, esto no es así. Y vas profundizando y dices, ni se acercaba a eso era una. Entonces, ¿te pasó a ti también? Claro que me pasó. Mi primer libro, creo que fue, creo no, seguro que fue Tus zonas erróneas y debía tener 15 años o algo así. O sea, realmente era un chavalín. Y cuando yo era la primera vez que leía sobre estos temas, y la verdad es que aluciné muchísimo. Y dije, es el mejor libro del mundo. Hay otra cosa como esta, claro, porque no había leído nada más. Obviamente que era mejor, si era el único. Luego empiezas a leer más y aunque yo siempre le he guardado un cariño esencial a ese libro y seguramente sea el libro que yo más he regalado, pues obviamente he leído cosas mejores, mucho más trascendentes, más profundas, pero no deja de ser un libro útil. Pero no me lo hago mío, ni lo convierto en todo lo que es y todo lo que hay, toda la verdad absoluta. Cuanto más leo, yo más dudo de todo, ¿vale? Pero es que prefiero dudar de algo con razón que estar seguro de algo sin tenerla. De mucho, pero la gente dice, ha leído un montón, sabes de todo. Yo, soy una puta mierda. No sé nada. Que es lo que tiende a pasar, ¿no? El miedo también de la gente a decir no lo sé, no tengo una opinión fija sobre algo. Queremos opinar de todo. Somos médicos, somos jueces, somos nutricionistas, somos fiscales, somos policías, bomberos, Claro. todo. Somos todo y por redes sociales ya ni te cuento, ¿no? Y qué importante es, cada vez que tenemos algún entrevistado, ¿no? Y preguntamos a alguno y responde, no lo sé, saco este tema, ¿no? Digo, joder, bien por no saberlo, no pasa nada, no te las tienes que dar de nada, ni de experto, ni de que has forjado una opinión, pero hecho, parece que... Sí. Vosotros ya sabéis que no me podéis pasar las preguntas antes de hacer las entrevistas. Es que lo prohíbo, no quiero. No me pases nada. Y me dicen, si te pregunto algo que no sabes, yo pues ya diré que no lo sé. No lo sé, o lo que no quiero hablar de ello. Si estamos en confianza también es para poder tener margen para contestar esto, porque hay cosas que yo no sé y hay cosas sobre las que mi opinión no es relevante. Entonces, decirla sería un ejercicio vanidoso y brutalmente egótico. Es que si no va a aportar nada, como he dicho antes, yo me callo, aunque tenga una opinión. O no tengo una opinión formada sobre algún tema, que parece que necesitamos tener una opinión formada sobre todo lo que pasa en el mundo. Claro. Todo, automáticamente todo. Y no, hasta la persona que más libros lee del mundo tiene muchos libros que no se ha leído. ¿Vale? Y las personas que más saben de la historia de filosofía, pues no conocen toda la historia de la filosofía. Yo tengo conocidos, amigos que son profesores de historia, que saben mucho de una parte, pero que no tienen, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, tenía un amigo que era experto en filosofía antigua, y se me ocurrió un día preguntarles por Bertrand Russell, y me dijo, no hay puta idea, ¿quién es? No sé nada de él, no he leído, no, ¿quién es? Me dijo. Y yo pensé, coño, es que es normal que no lo sepa. Es que también es como cuando alguien me dice, ¿qué opinión tienes de este libro? Antes de preguntarme si me lo he leído. Y yo qué sé. Yo no me he leído todos los libros del mundo. En esos 2000 y pico, a ver si entra dentro del saco, ¿no? Claro. Este libro. Y a veces coincide, ¿no? Pero cuando me preguntan, ¿qué te pareció este? Y yo, pero ¿cómo? ¿Qué sabes si me lo he leído? Pero se hace un todo de una cosa siempre. Bueno, Joan, no sé qué tal lo has pasado. Yo lo he pasado genial. Igual que la primera vez, se me ha pasado el tiempo volando. Y agradecerte una vez más por haberte pasado por nuestro pequeño rincón del pensamiento. Espero, ¿no?, de que a la gente, pues igual que a mí me ha servido para reflexionar, y ahora cuando cerremos micrófono, pues seguro que voy a estar dándole vueltas a muchas cosas las que has dicho esta tarde, pues que a la gente, bueno, pues que le sume cualquier cosa ya es bienvenida. Te dejamos ya, que seguro que tus niños te están ya deseando abrazarte y deseando estar con su papi. Así que nada, antes de despedirte, déjanos para la gente que quiera saber un poquito más de ti, pues dónde puede encontrarte, página web, redes sociales. Bueno, la gente me puede encontrar siempre, sobre todo en Instagram. Las páginas web las estoy rehaciendo ahora, es un proyecto nuevo de cara a agosto, pero en Instagram, en @joangallardocoach, me van a encontrar seguro. Y nada, antes de despedirme, pues es un mensaje que tengo que llevar a la gente, es que se tienen que atrever más a tener ideas originales, ¿vale? A crear su propia filosofía, a que, como decía Descartes, que duden y que empiecen a sacar sus propias conclusiones y que las lleven al mundo real.
y que las prueben. Que si escuchan a fulano decir, como digo yo, que el sentido de la vida es ser feliz y ser buena persona, que digan, lo voy a probar, ¿sabes? Dudo, pero vamos a probarlo, a ver qué pasa, cómo es mi vida, a ver si la paz interior de verdad es igual a la felicidad o no. Y que si creen que no, pues que construyan una filosofía, pero que no se dediquen a coger una pizza prefabricada del Mercadona y le pongan alcaparras encima. Oye, crea tu propia pizza, ¿vale? Eso realmente es interesante. Y eso te deja en una posición buena para poder crear una filosofía, tener unos pensamientos propios, unas ideas propias, de las que estás seguro que nadie te ha incrustado en la cabeza, que no te las has cuestionado y que no te has preocupado de averiguar si realmente son ciertas, si son verdaderas o no. Y que por eso vale la pena hacer todo esto para vivir una vida con más sentido y con un mayor nivel de conciencia. Y ya está. Creo que es un mensaje perfecto para cerrar. Gracias, Joan. A vosotros. Ha sido un placer estar aquí con vosotros. Igualmente, un fuerte abrazo, Joan.